Buenos días a todos. Realizo la presentación del avance de investigación cuyo título es Transformación de las prácticas de enseñanza de una docente de básica primaria para proponer acciones de mejora continuas mediante estrategias que fortalezcan los procesos de la producción textual en estudiantes de grados primero y quinto de la institución educativa de La Planta. Soy Zuleri Ramos Floriano, mi asesora Lidia Alexandra Izaza Sandoval. Como objetivo general, transformar las prácticas de enseñanza de una docente de básica primaria para proponer acciones de mejora continuas que fortalezcan los procesos de enseñanza en cuanto a producción textual de los estudiantes de los grados primero y quinto de la institución La Planta C de los Cauchos del municipio de Guadalupe, Huila. Como específicos tenemos caracterizar las prácticas de enseñanza de una docente en el área de lengua castellana de los grados primero y quinto. Diseñar e implementar estrategias de enseñanza que favorezcan la producción textual teniendo en cuenta las necesidades e intereses de los estudiantes y la reflexión colaborativa mediante la metodología de Lesson Study en estudiantes de grado primero y quinto de básica primaria. Analizar cómo las transformaciones de las prácticas de enseñanza logran mejorar la producción textual en los estudiantes de básica primaria. En el capítulo 1 presento los antecedentes de la práctica de enseñanza estudiada, la cual comienza con realización de la básica primaria y secundaria en el Colegio María Auxiliadora. Unos años logré terminar la licenciatura en educación preescolar, en la USCO, en Neiva. Como me desempeño como educadora desde el año 1994 con 9 años de contrato municipal, los demás provisional, en propiedad, con la oportunidad de haber culminado la especialización en lúdica y recreación con los Libertadores. En el año 2020 logro ingresar a la maestría en pedagogía con grandes aportes a la educación. En el capítulo 2, referido al contexto en que se desarrolla la práctica, es la institución educativa de La Planta C de los Cauchos del municipio de Guadalupe, en totalidad de 1.164 estudiantes. Según el CINMAT, 24 sedes, un rector, 2 coordinadores, una docente orientadora. La práctica, el desarrollo con estudiantes de primero y quinto de educación básica primaria. El contexto de aula. Es de anotar que ahora por la pandemia del COVID-19 se están realizando unos ajustes desde el nanocurrículo donde la docente debe tomar esas decisiones pertinentes y adecuadas respecto al contexto de aula se refiere y en las acciones constitutivas respectivamente, las cuales presento en el siguiente trabajo de investigación, tomado de Maturana 2021. Presento el capítulo 3, la práctica de enseñanza al inicio de la investigación. Muestra las acciones de planeaciones, regida por la normatividad del Ministerio de Educación Nacional, relacionando los desempeños acordes al periodo, grupo y nivel de enseñanza. Las acciones de implementación se referían a esas actividades rutinarias, ¿no?, con poca reflexión. Con la pandemia se ha cambiado el proceso a virtualidad y entrega de guías de trabajo. Las acciones de evaluación permiten evidenciar y medir las comprensiones de los estudiantes. Mirás y Solé, ellos expresan que mediante esta se presta atención al proceso que sigue el alumno. La utilización de los medios, técnicas y herramientas facilitan la recolección de esa información, de los resultados de los aprendizajes, pero faltante de varios elementos como las rúbricas de autoevaluación y rejillas sólidas que permitan visibilizar la comprensión y el pensamiento de los estudiantes. En el presente capítulo 4, referido a la formulación del problema de investigación, mediante la siguiente pregunta: ¿qué estrategias o herramientas pueden implementarse en el proceso de producción textual de los estudiantes de grado primero y quinto de educación básica primaria? Retomando el documento de Alba, Atortúa, Maturana, donde aclaran que las prácticas reflexivas requieren el análisis de las distintas acciones efectuadas en el aula y el porqué de estas. Para Chom, dice, los profesionales se han percatado de que los problemas no se les presentan como datos y que el proceso de construir problemas en su práctica. En el desarrollo del capítulo 5, cabe destacar que la maestría en pedagogía es importante porque se hace una profunda reflexión sobre los procesos del aula. Investigar la práctica permite reconocer las acciones constitutivas, reconocer los elementos que subyacen el quehacer. En palabras de Zuluaga, el saber nos permite colaborar desde las relaciones de la práctica pedagógica hasta las relaciones de la pedagogía. Primero de la práctica pedagógica con la educación, la vida cotidiana de la escuela y el entorno sociocultural que la rodea. El objeto de estudio son las prácticas de enseñanza y las realizan los docentes para construir el saber pedagógico.
El enfoque es el cualitativo, donde menciona que la información expresada en forma verbal y registrada como texto, cuyo análisis consiste en reducirla y analizarla en unidades conceptuales básicas como las categorías según Vizguerra. El alcance descriptivo, porque únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren. El diseño es investigación-acción. El propósito de la investigación-acción consiste en profundizar la comprensión del profesor con su diagnóstico del problema. Por tanto, adopta su postura exploratoria frente a cualesquiera definiciones iniciales de su propia situación que el profesor pueda mantener. La metodología es la lesson study. El sistema consiste en que un profesor es observado por sus pares mientras enseña a sus alumnos. Al finalizar la clase, todos aportan con su opinión, hacen ver que todo lo que funcionó y aquello que requiere de mejoras. El objetivo es en la próxima clase incluir esos cambios y volver a realizar la observación con la misma dinámica hasta alcanzar una mejoría en la calidad de la enseñanza. Es así como el desarrollo profesional se basa en la experiencia colectiva. Los profesores generan, acumulan, comparten conocimiento con sus pares según Isoda y otros. Por ello se menciona que es cíclica, con retroalimentación sólida y mejoras pertinentes. En el capítulo 6 presento los ciclos de reflexión. El ciclo 1 presenta la reflexión preliminar de la docente investigadora acerca de la descripción personal, realizando un profundo análisis del acercamiento a las prácticas de enseñanza, los grandes hitos que han marcado la historicidad, el tener estudiantes con síndrome de Down, con necesidades educativas especiales, el qué enseño, el cómo enseño, para qué enseño, cómo evalúo. Con esas reflexiones que profundizan y enriquecen nuestro quehacer pedagógico. El ciclo 2 llamado Reflexión en Equipo, donde se definió el foco a nivel grupal sobre comprensión lectora, realizando el análisis de ellas y de los estudiantes a través de la lesson study a nivel individual. Retomé la lectura de imágenes con comprensión, en grado primero, reflexionando sus alcances. El ciclo 3 llamado Jugando y Escribiendo voy aprendiendo, con el foco producción textual y la competencia tuning, capacidad de comunicación oral y escrita, que a través de la planeación se hizo un rastreo riguroso acerca del macro, meso, micro y nanocurrículo, en el cual es importante para fundamentarla y que la docente investigadora pueda tomar esas decisiones enriquecedoras. En la implementación se elaboraron borradores de folletos escolares finales, teniendo en cuenta la gramática, la coherencia, la cohesión en su contenido y lograr los RPA declarados en la planeación. En la evaluación se utilizaron las rúbricas de autoevaluación, coevaluación, encuestas. Fueron actividades llamativas al alcance de las comprensiones de los estudiantes. En las acciones de mejora, recomienda al grupo de triada tener en cuenta la concordancia entre planeación e implementación, que sean acordes con las actividades a la hora de realizar esa planeación. En el ciclo 4, llamado Con el texto instructivo caminaré, muy divertido, resalto a Casani, describir el escribir. El autor debe desarrollar un buen proceso de composición que le permita producir textos con los signos y reglas del código escrito. En este ciclo se observaron videos, carteles relacionados a las actividades planteadas. Se dieron pautas a los estudiantes de grado primero y quinto para el seguir instrucciones, ante lo cual detecté que aún poseen falencias, ya sea por la falta de concentración para comprenderlas. Es ahí donde la docente ejecuta actividades llamativas como la escritura y práctica de realización de ensaladas de frutas, el origami, que fueron muy divertidos con aprendizaje relevante en la producción textual. La reflexión es por excelencia la fuerza antagonista de la rutina, y la rutina es un obstáculo para los progresos necesarios según Durkheim. Por eso recalco la realización de actividades significativas de relevancia práctica, las rutinas de pensamiento aplicadas para fortalecer el pensamiento visible de los estudiantes, que haya buena comprensión. En el trabajo colaborativo nos percatamos de esas falencias para convertirlas en fortalezas, y partiendo de ese aspecto, retomamos nuevamente la escalera de retroalimentación de Daniel Wilson. En las categorías para las acciones constitutivas, se hace énfasis en la escritura, reescritura, la coherencia y la cohesión a nivel gramatical y de producción textual. Como referentes esenciales retomo a Daniel Casani, Elliot, José Darío Herrera, Ángela Martínez, Perkin, Chom, con grandes aportes a la práctica de enseñanza. Muchas gracias.